Hola, soy Sune. Empecé en 2009 en el podcasting como un juego y ahora en 2026 vivo de ayudar a otros a tener y mejorar su podcast. Puedes ver mis trabajos y mis clientes en nacionpodcast.com y contratar mis servicios de gestión, consultoría, producción y edición en sunepod.com. Y si ya tienes un podcast que funciona, escribe de mi parte a AudioShoppers, una empresa que gestiona anuncios para podcast, y les dices que has escuchado la promo en el podcast de Sune. Y si gracias a esto te consigo un anunciante para tu podcast, de nada. Ahora disfruta de Quiero Ser Podcaster. Shipping, billing, admin, payroll, marketing. You're managing all the things. So why waste time sending important documents the old-fashioned way? Mail and ship when you want, how you want with Stamps.com. Print postage on demand 24/7 and schedule pickups from your office or home. Save up to 90% with automated rate shopping. That's why over 1 million small businesses trust Stamps.com. Go to Stamps.com and use code PODCAST to try Stamps.com risk-free for 60 days. Nada supera la tradición, como la cena semanal en casa de mamá. Y Tostitos, hechos con masa preparada de manera tradicional, empezando con los granos de maíz enteros. Con cada mordisco, disfruta de los sabores Mexican Street Corn y Hint of Lime, sin colores ni conservantes artificiales, y aprobados por mamá. Tostitos. Tradition matters. Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Vamos a conocer mejor el mundo del podcasting en Nación Podcaster. Presenta y dirige Sune. Bienvenidos a Nación Podcaster, yo soy Sune y hoy tengo el placer de tener conmigo a Alejandra Torres, productora de podcast, cofundadora de Drop the Mic, la comunidad de podcasters pertenecientes a producciones independientes. Está confinada en Argentina y te agradezco muchísimo tu presencia, aunque te hubiese liado con el horario, pero hemos coincidido. Muy buenas, Alejandra. ¿Cómo te va, Sune? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación. Estoy contentísima de estar acá y finalmente charlar, porque nos seguíamos en las redes nosotros, pero nunca habíamos cruzado palabras así de voz. Así que muy contenta de estar acá en tu podcast y poder charlar. Bueno, muy agradecido de que vengas. Primero, si te parece, vamos a hablar primero de ti y qué haces tú, una chica como tú, en un podcast como este. Vamos a hablar luego me vas a explicar un poco el podcasting en Argentina en el año 2020, que es en el que estamos. Luego vamos a pasar ya vas a profundizar qué es Drop the Mic, cómo lo habéis creado. Y luego vamos a hablar de el por qué te he llamado. Que hicisteis una encuesta sobre consumo de podcasting. Me ha encantado la encuesta y vamos a explicarla un poquito y vamos a dejar los enlaces para que la gente pueda verla, porque me ha parecido muy, muy chula. Antes de seguir, deciros que este podcast está patrocinado por el aula virtual quiero ser podcaster.com, un aula donde tengo cursos en actualización constante, donde hay un grupo, una mentoría mensual o dos según estemos de tiempo, donde nos reunimos, hablamos de problemas de nuestros proyectos y según las necesidades de los alumnos voy generando vídeos, voy actualizando vídeos y voy actualizando cursos. ¿Cursos de qué tipo? No solamente de cómo crear un podcast o cómo editar un podcast. También tenemos pues opciones de monetización, cómo crear audiogramas, cómo organizarse para que el trabajo sea mucho más fácil. Un poco todo el camino de principio a fin, sin dejarme nada, que toca un podcaster para hacer su proyecto, para empezar su proyecto, para mejorar su proyecto. Os espero en quiero ser podcaster.com, porque de verdad las mentorías grupales son chapó. Tenemos un grupo privado de Facebook donde además está todo el día abierto a preguntas y respuestas, y ahí también además hacemos comunidad. Os espero en quiero ser podcaster y ahora os dejo con Alejandra, que es una maravilla de encuesta la que nos ha traído y espero que la disfrutéis. Bueno, muchísimas gracias, te agradezco un montón. Fue un trabajo que hicimos en relativamente poco tiempo
y lo solucionamos todo desde Drop the Mic, desde el diseño gráfico hasta, bueno, hacer los cálculos, las proporciones y demás. Si bien no es una encuesta o un informe representativo de la población argentina, o sea, no es algo estadístico, sí valoramos que son las respuestas de 2.335 personas, que son oyentes súper activos, súper predispuestos a interactuar, que nos contaron un poco de sus preferencias de consumo. Pues cuéntame primero, Alejandra Torres, ¿cuál es tu relación con el podcasting? ¿Cómo lo descubres? ¿Cómo te unes? ¿Y cómo llegas hasta donde estás? A ver, creo que todo data hacia más o menos 2015, momento donde estaba estudiando gestión de medios y entretenimiento, y en la facultad me nombran podcast. Y yo digo, ¿qué es eso? Me suena de algún lado. Y yo en ese momento tenía un BlackBerry. ¿Te acordás cuando estaba súper de moda tener un BlackBerry? No sé si en España pasaba, pero acá era como furor, era lo último. Y bueno, yo había visto que en BlackBerry sorprendentemente había una aplicación de eso. No entendía bien qué era, como que no enganchaba. Me puse a investigar un poco y empecé a escuchar TED Talks. Me encantaba, de NPR. Había descubierto ahí como un mundo. Dije, wow, por primera vez puedo escuchar algo que elijo yo, porque antes no estaba tan aceitado de eso, lo del prosumidor y de elegir lo que querías escuchar o lo que querías ver. En ese momento todavía, al menos acá en Argentina, el término on demand seguía siendo como bastante nuevo. Sí. Y yo siempre cuento, yo tengo 26 años, siempre cuento que mi relación con la radio, siempre es el paralelismo que se le hace al podcast y la radio, y si son lo mismo, y si no son lo mismo. Mi relación con la radio siempre fue bastante distante. Cuando era chica sí tenía contenidos que eran como para mí, para una persona infante, pero después, por ejemplo, desde los, 10 a los 18 años, no encontré nada que me hablase directamente, no había algo pensado para gente de mi edad, yo creo. Y en el podcast descubrí que había un montón de contenidos que me interesaban, de un montón de voces que desconocía, y que había un enorme catálogo. Entonces me fascinó y empecé como a investigar, y después de ver qué pasaba en el ámbito internacional, ¿no? Con NPR, que soy sumamente fanática, capaz algunas cosas de BBC, o de Gimlet y demás productoras que muchas de ellas son estadounidenses. Dije, bueno, ¿qué pasa? ¿Habrá alguna persona en este país, tipo en Argentina, que esté haciendo podcast? Y ahí me cruzo con un podcast de Posta, que es la productora comercial más exitosa del país. Hace un montón de branded podcast con otras marcas grandísimas, como por ejemplo, HBO, o que puede ser o Claro, Flow y demás. Y bueno, en su momento eran un pequeñísimo emprendimiento que recién estaba comenzando y estaban haciendo sus primeras producciones. Empecé a escuchar eso, me encantó, me fascinó mucho más el formato, porque cuando te hablan en tu idioma y con tu terminología, sobre todo teniendo en cuenta que el argentino es como muy de desarrollar y de crear palabras que solo nosotros podemos comprender encima de eso. Entonces, quedé fascinada. Después tuve la oportunidad de conocer a Luciano Banchero cuando vino a un evento de la facultad, que yo lo invité para que participara y nos contara un poco de qué eran los podcasts. Y al tiempo empecé a trabajar con ellos en Posta. Yo estaba como en Disney, era como mi carrera. Sí, yo le contaba a Luciano y a su socio, Diego Dragostino, los dos fundadores de Posta. Yo les decía, para mí estar acá es como estar en Disney, soy una persona feliz, que no lo puedo explicar. Bueno, y se me reían y no me entendían mucho, no entendían por qué yo estaba tan emocionada con eso, pero para mí era fantástico. Me dedicaba más que nada a hacer contenidos de redes y a pensar en cosas o estrategias para las audiencias, o sean los eventos o la relación o los juegos que se proponían a través de las redes sociales, pero yo quería producir. O sea, era como mi sueño. Segundo paso que terminé dando, perdón, sí, te interrumpo, te estaba interrumpiendo. No. Adelante, no. Hablo mucho porque soy podcaster. Para eso he venido. ¿Qué te iba a decir? Termino con Andrea Kukier, que es la cofundadora de Drop the Mic. Me hago muy amiga en Posta porque ella también había empezado a trabajar ahí al tiempo que yo empecé, al año de que yo había empezado. Ella tenía ganas de hacer un podcast que se llama Gatocracia, que es un podcast de gatos y de cultura pop, que la verdad muy divertido, o sea, la pasé muy bien haciéndolo. Terminé siendo la productora de ese contenido, empecé a escribir guiones,
como que ya estaba un poco más metida, digamos, pero bueno, era algo, un producto que estábamos o estamos muy conformes, pero bueno, éramos productoras sumamente independientes, imagínate, por más de que vos le quieras meter profesionalismo, que de hecho siempre se lo dimos, con muchas ganas y demás, no pertenecíamos a una productora o una red de podcast, ni somos personas que son influencers, entonces hacíamos lo que podíamos respecto del alcance del contenido. Sin embargo, estábamos muy contentas. Al tiempo de eso, me acuerdo que a Andy la invitan a uno de los podcasts de acá de Argentina que se llama Café con Java. Quedaron en buena relación ellos y bueno, organizaron como una comida, una cena de fin de año en diciembre de 2018. Y todos empezaron, che, y se invito a, no sé, como grabábamos en varios estudios específicos, como que nos conocíamos de nombre o que sabíamos que cierto podcast grababa en cierto estudio, entonces era como, nos conocíamos pero no tanto. Y todos empezamos a invitar a amigos podcasters. Cuando quisimos ver, la reunión, en vez de ser de 3 personas, terminó siendo de 30, todos productores de podcast. Algunos nos conocíamos solo de dar charlas, de algún evento en particular. Y bueno, terminó siendo una cena de 33 personas y dijimos, che, acá hay algo, porque estaban todos muy interesados en hablar sobre podcast. En ese momento éramos como pequeños bichos raros de seres inentendidos que hacían algo que la gente no sabía qué era, no sabía ni pronunciarlo, o no se acordaba, o no entendía cuál era la diferencia con la radio. Entonces era como, de repente nos encontramos, y cuando terminó esa reunión, con Federico Rusconi y Andrea Cucchier dijimos, che, ¿qué hacemos con esto? Acá hay algo, acá hay hambre de comunidad, acá hay buena onda, acá hay mucho interés por compartir conocimiento, por dar apoyo al otro. Me acuerdo que, qué sé yo, gente de Luby Podcast, que es otra productora de acá de Argentina, tenía muy aceitado el tema de las métricas y nos contaba un poco de su experiencia. Después Mariano Payela de Lunfa nos contaba un poco sobre, no sé, tips de producción o cosas de producción o experiencias que le habían quedado, porque también es una de las productoras de podcast más viejas de acá de Argentina. Y bueno, mucha sinergia y dijimos, hagamos algo, hagamos una reunión de nuevo. Y así fue, al mes siguiente, otra reunión, en una terraza de la casa de uno de los chicos que nos prestó, y ahí fuimos muchos más. Terminamos hablando sobre modelos de negocio, dimos algunas charlas informales, nos conseguimos, no sé, unos sponsors de cerveza, me acuerdo, llevamos comida, fue muy lindo porque fue sumamente colaborativo, cero pretencioso en cuanto al espacio en donde estábamos, y pudimos hablar un montón de esto que nos gusta tanto y que en Argentina está recién empezando a desarrollarse, ¿no? Si bien hay productores amateurs o independientes, recién como que empieza a ver, se empiezan a asomar los anunciantes, se empieza a comprender que es un podcast, se empezó a ampliar el público, pero eso, bueno, si querés, lo vamos charlando cuando hablemos sobre la encuesta que terminamos haciendo. Y entonces estas reuniones creáis Drop the Mic, que es una asociación que me explica saber cómo es exactamente, si todo el mundo puede entrar, cómo se apunta uno, y de ahí sale un podcast, que es de donde te he conocido. Exactamente. A ver, cualquier persona interesada en hacer un podcast o que realice un podcast se puede sumar a Drop the Mic y es totalmente abierto y gratuito y colaborativo. Lo único en lo que somos insistentes siempre, que me parece básico y es totalmente humano, es el tema del respeto, ¿no? Esto de ser respetuoso con la comunidad, respetuoso con los integrantes y demás. Siempre tenemos foros de WhatsApp, tenemos grupos de WhatsApp que tratamos de moderar cuando se produce cierto tipo de debate candente o medio disputa, te diría. Entonces siempre tratamos de que se moderen las charlas, que haya respeto, que nadie se sienta ofendido, pero que son cuestiones puras, me parece, de una comunidad que está a través de internet, ¿no? Que está intermediatizada. Digo, no solo tenemos los eventos que son de networking y otros que son de capacitaciones gratuitas, sino que también tenemos estos espacios virtuales en donde charlamos, compartimos noticias, debatimos cosas, etc. De esto, de Drop the Mic, sale un newsletter en octubre de 2019. O sea, después de haber hecho como, no sé, 8 eventos en diferentes lugares, la comunidad se había ido agrandando. Por cada evento éramos tipo 50, 60, 70, 80 personas, variaba. Creo que el máximo ha sido 70, no me acuerdo ya en este momento.
Y empezamos a hacer un newsletter en donde queríamos realizar una especie de curación de noticias del mercado internacional, que sabemos que hay varios newsletters, qué sé yo, está Podnews de Australia, yo empiezo a mencionar nombres, no sé si está bien, pero digo, tenemos HotPod, bueno, hay varios de podcast en sí a nivel mercado e industria, pero sabemos que este tipo de newsletter estaba pensado más que nada en un productor argentino o del Cono Sur o de Latinoamérica, si querés. Entonces sabíamos que había ciertas empresas que son más relevantes para nosotros que otras que tal vez tienen una participación en países, no sé, asiáticos o en Oceanía. Entonces creo que la curación pasa por ese lado, tratar de detectar qué es lo importante para nuestra audiencia regional, si se quiere, y poder, bueno, aportar desde ese lado. Tras eso sale después un podcast que hago con Agustín Espada, que si bien no formó parte de lo que fue fundar Drop the Mic y la mayoría de los eventos, es una persona que sabe muchísimo sobre industrias culturales, radio y podcast, y siempre participó con nosotros. Entonces él se quiso sumar a Drop the Mic y bueno, estamos trabajando juntos. Ahora somos 4 en vez de 3, Agrandando la Familia. Y bueno, esa es la historia del newsletter y del podcast. Y luego, ¿cómo decidís hacer este consumo de podcast? ¿Qué os anima? ¿Cuál es el objetivo? Y los resultados. Ahora vamos a hablar de los resultados. Vamos a hablar de los resultados. Perfecto. Bueno, desde que entré a Posta, o sea, desde ese 2015, yo quería saber qué pasaba con la audiencia de Argentina. Siempre fui muy curiosa y tuve como una necesidad de investigar, que siento que la palabra investigar me queda bastante grande porque esto recién empieza, pero de saber qué pasaba. Sabía que en 2015 el mercado era extremadamente reducido, entonces, bueno, tuvimos que esperar a ver que se empezara a ampliar, ¿no? Que se empezara a popularizar el podcasting acá en Argentina, pero no en manos de los productores, que la verdad que hay bastante producción local y todavía no está mensurada, ya lo estará, al menos cuantificada, sino que, bueno, queríamos que hubiera una gran masa de oyentes o una masa de oyentes un poco más relevante de la que había para empezar a entender su consumo, porque si no, no íbamos a poder llegar a ellos. ¿Qué pasa? Desde la inminencia de Spotify, desde que Spotify agrega a su catálogo los podcasts, a nosotras la realidad nos cambia muchísimo en cuanto al podcasting, porque antes estaba reducido a iOS o a las personas que tuvieran iPhone o algún tipo de dispositivo que operase con ese sistema operativo, y acá en Argentina aproximadamente el 75%, 80% de los habitantes usan Android. O sea, nuestro mercado estaba totalmente limitado por cuestiones tecnológicas, no solamente por ese sistema operativo que era clave, porque si no sabes que algo existe, ¿cómo lo vas a consumir? ¿En Argentina consumís iVoox o algo parecido? Porque aquí, antes de que llegase Spotify, pues diríamos que estaba Apple Podcast y iVoox o iVoox. Mira, iVoox o iVoox no es una de las plataformas más populares para nada. De hecho, en la encuesta salió que aproximadamente el 7% de los encuestados escuchan a través de esa plataforma. Hoy la plataforma más popular en Argentina es por amplia diferencia, Spotify. Entonces, se nota un cambio de lo que es el conocimiento del podcasting, de lo que es escuchar algún tipo de podcast, debido a que Spotify agrega los podcasts a su catálogo. Tiene una gran penetración, evidentemente, en lo que son los habitantes de Argentina, Spotify, como plataforma de música. Entonces, muchos que ya tenían instalada esa aplicación empezaron a ver o a curiosear qué era un podcast, cuáles eran los contenidos más relevantes según los charts de la misma aplicación, o por las categorías y demás. Y, no sé, de repente, muchos amigos que no entendían lo que hacían, lo que yo hacía, me terminaron diciendo, che, estoy escuchando un podcast. Y así un montón de gente que empezó a entender lo que era un podcast. Sumó también otra cosa que es relevante y ayudó al sector. Son dos. Uno, el crecimiento del 4G acá en Argentina. O sea, hay que también saber entender que la tecnología y las redes e internet son bastante inferiores respecto a otros lugares del mundo. Si bien hay penetración de internet,
en todo el país, aproximadamente un 90%, de distintas formas, móvil o en la computadora, teníamos que mejorar o tenía que suceder esto de que el 4G se instalara en los smartphones para también, y tener mejores packs de datos, para que la gente también dijera, bueno, voy a gastar mis datos en escuchar un podcast, ¿no? Claro, o sea, era todo un tema. En Spotify es en streaming, sí se puede descargar, pero no invita a ello, o sea, no nos parece una opción sencilla. Claro. A ver, sí, o sea, ahora es como que capaz la gente no tenga tanta molestia. Antes, si escuchabas un podcast en alguna aplicación, posiblemente se te cortaba. Era como que estabas escuchando y de repente se detenía, trataba de cargar un poco más y ahí tenías que seguir escuchando. Y eso la verdad que interrumpe muchísimo la forma de escucha, o sea, la experiencia en sí. Es bastante engorroso. Después de estos cambios culturales, sumado a la inminencia de Spotify, sumado a la gran producción de contenidos que hay a nivel cantidad y a nivel calidad, me animo a decir también acá en Argentina, dentro de nuestras posibilidades, empezamos a notar que hay una audiencia que empieza a interesarse y a conocer un poco más sobre este formato, sumado también a que varios medios locales entre 2018 y 2019 empezaron a experimentar y a tener sus propios podcasts. A ver, grandes medios como La Nación o Infobae, incluso Editorial Octubre, que es de Perfil, si no me equivoco, de otro diario bastante conocido acá en Argentina, empiezan a sacar sus podcasts o empiezan a asociarse con podcasters para transmitir este tipo de contenidos. Entonces, eso renueva y alimenta al ecosistema de oyentes de podcast, porque empieza a atraccionar muchos nuevos que antes no tenían idea de lo que se trataba. Claro, ya no hay ni siquiera que explicar qué es un podcast, que ya es un gran paso. Exacto, empieza a generar eso, que no tenés que contar qué es o no tenés que mostrar qué es. Todavía, de todas formas, tenemos un enorme camino por delante, no tenemos datos de cuánta es la popularidad o el conocimiento sobre este formato de distribución o de este tipo de contenidos. Es algo que nos gustaría conocer con números, pero se nota que la audiencia está creciendo, porque realmente dudo que hubiéramos llegado a 2.335 personas hace 2 años atrás y que nos respondieran con tanta claridad, que nos respondieran tanto en sí, o sea, y lo notamos también porque hay una parte de la encuesta que dice, bueno, ¿desde cuándo consumís podcast? Y la verdad que los números de 2018 y 2019 son ampliamente mayores o más relevantes que los de, no sé, 2017 para atrás. Sí, pues si quieres, si la tienes delante, vamos echándole una ojeada. Dale, perfecto. Bueno, veo que habéis tenido un montón de colaboradores que os han ayudado a hacer la encuesta, así que me alegro por ello. Sí, la verdad. A ver, también facilitó un poco el contexto. Como te digo, si somos una comunidad dentro de todo pequeña y donde los participantes o ya los productores o generadores de contenido son los que ya tienen su audiencia y nos ayudan a difundir esta encuesta, ya la verdad que teníamos como cierto paso ganado, porque no teníamos que contactar desde cero a las personas o pedir ayuda desde cero, sino que al tener una comunidad generada sabíamos que todos nos íbamos a beneficiar de los resultados. Entonces la predisposición de todos, la verdad es que fue magnífica, y se comprendió también que era algo para todos y no solamente para nosotros como organización, si se quiere decir. Este tipo de encuestas, lo malo que tiene, entre comillas, es que es gente que ya está dentro del mundillo. Entonces, claro, vemos el consumo, pero con gente que está muy metida. O sea, seguro que si lo extendemos al mundo en general, bajaría todo muchísimo. Exactamente, o sea, por eso hice como esta diferencia al inicio de nuestra charla. Nosotros acá tenemos datos de oyentes actuales, no oyentes potenciales o personas que tal vez no conocen el podcast. Y por eso me gustaría conocer todo lo demás. Hoy, con los recursos que teníamos, hicimos como un conocimiento ya de oyentes actuales y de cómo consumen estos oyentes que deciden contarnos sus preferencias. Que, a ver, ¿es valioso? A mí me parece que sí, pero bueno, uno quiere conocer también qué es lo que está pasando afuera de los que ya son oyentes. Pero bueno, nada, sí, bueno, esto de todas formas nos da pistas. Claro, sí que es verdad que los datos no dejan de ser porcentajes y sirve para extrapolar perfectamente de qué pasaría
o sea, cuando alguien nuevo entra, pues se supone que nos guiamos por las estadísticas. El mundo se guía por las estadísticas. Tal cual. Y bueno, ya hemos comentado que queremos seguir con esta encuesta de forma anual para poder comparar los resultados, Claro. y saber cómo van evolucionando. Bueno, vemos que era de esperar, donde más se escucha 96% en el smartphone. Sí. Y como has dicho bien, en Android el 74%. Que fíjate tú que Apple fue el, entre comillas, padre, ¿no?, de los podcasts, y al final llega Spotify, adelanta por la derecha y se lleva a todo el mercado, porque es verdad que Apple está como paralizado hace años. Yo lo veo casi igual. Me parece increíble y siempre esperé que eso cambiara hasta que, bueno, llegó Spotify y nos cambió la perspectiva. Yo siempre esperé que Apple Podcast hiciera como hoy hace Google Podcast, de estar en diferentes sistemas operativos, ¿entendés? De ser una plataforma independiente, de a pesar de que sea su nombre, pudiera aparecer en Android. Yo esperaba que eso sucediera, nunca pasó, y creo que alrededor del mundo perdió muchos usuarios de esa aplicación potenciales. Y es bastante una lástima. Incluso yo también pensaba que algún día se harían como hosting, alojamiento de audios, que ni siquiera son eso. Sí, creo que, a ver, todo lo que pasó con Apple Podcast, estuvieron años sin hacer absolutamente nada o sin encontrarle relevancia comercial para empezar a invertir, cosa que Spotify supo capitalizar rápidamente y sigue en constante actualización, sigue proponiendo cosas, como por ejemplo ahora... creo que la semana pasada salió esto de que ahora quiere testear video podcast, que es algo que si bien existe y conocemos hace tiempo, no tuvo un desarrollo comercial o un desarrollo masivo dentro de lo que son los productores en sí. Sí, cuando hablamos de podcast enseguida pensamos en audio. Sí que todas las definiciones incluyen vídeo, pero ni se nos ocurre, ni nos planteamos empezar un podcast en vídeo. Esto es como, sería como, bueno, pues esto es además en YouTube o en Instagram, pero ya no lo llamamos podcast. Exacto. Sí, yo tengo como toda una cosa relacionada a eso. Yo pienso que, a ver, como estudié medios y por ejemplo, una película primero se distribuye, o antes de la pandemia, antes del coronavirus, ahora las cosas van a cambiar, pero digo, tradicionalmente la distribución era... Bueno, primero se estrena en cines y después se estrena, no sé, pay-per-view y después en cable y después en televisión de aire y después, bueno, en diferentes lugares, ¿no? Los aeropuertos y demás. Viste, en las pantallitas del avión y demás. Yo pensaba que, o sea, a lo que voy es que el podcast puede estar explotado o distribuido como primera ventana de distribución a través de nuestros podcatchers favoritos o a través de las aplicaciones como Apple Podcasts, Spotify y demás, pero como segunda ventana de distribución, para mí puede distribuirse en YouTube, ¿entendés? Que de hecho coincidía esa intuición con las plataformas que los argentinos elegimos, o al menos todas 2.300 personas elegimos para consumir podcast, que si querés nos corremos a esa parte. Esto es muy relativo según el objetivo que tengamos, porque si tú tienes muchísima audiencia en Instagram, pues a lo mejor tú creas tu podcast en un audiograma de 9 minutos, te lo pones en IGTV y ya te funciona para lo que quieres, que es llegar a la gente, y si encima Instagram TV permite monetizar, pues ya te vale subir el podcast ahí. Es que esto es un debate que puede dar mucho. O sea, los muy puristas del podcast como nosotros, o el que directamente quiera, no quiero que mi mensaje llegue y mi objetivo es llegar a esto y me da igual por dónde llega. Exactamente. Yo tengo como un mix bastante como 50 y 50 porque hace tiempo me dedico al marketing digital también. Entonces entiendo que, que un podcast, para hacer podcast, tiene que estar distribuido a través de estas plataformas o estas aplicaciones que ya mencioné, pero a su vez es como que me parece súper bien que un podcast sea también distribuido a través de YouTube y convertido al video. Pero bueno, me parece que lo mismo se puede hacer con Instagram TV. Lo que hay que ver en ese caso, me da la sensación a mí, es que en Instagram uno está compitiendo mucho más. Instagram, al ser una aplicación, digo, generalmente de uso de teléfono móvil, ¿no? No tanto como YouTube, que según unos informes que vi, cuando la gente escucha podcast a través de YouTube, generalmente está sentada en una computadora de escritorio o en una PC.
Entonces esto cambia, porque generalmente si te pones a pensar en los horarios de consumo y demás, sacás ciertas conclusiones como que, por ejemplo, muchas personas mientras trabajan escuchan podcasts a través de YouTube en las computadoras de escritorio porque les resulta más cómodo, cosa que la versión online de Spotify o alguna otra plataforma no es tan sencilla o no da una experiencia tan simple, o, ¿entendés? Creo que pasan por esas cuestiones. Entonces también hay que saber entender el uso que tu público potencialmente le puede llegar a dar a tu podcast para saber si invertir tiempo y recursos o tiempo y dinero en generar animaciones o si simplemente agregarle, no sé, un espectro de audio y que se mueva porque sabes que la persona va a estar escuchando tu podcast pero con la ventana minimizada. Claro. O sea, hay mucha tela para cortar por ahí y es súper interesante eso. Y tanto, y veremos a ver en qué acaba. Mira, estoy en la página de las plataformas más usadas. Me llama la atención el podium que habéis puesto en Argentina. Primero, Spotify Premium. Segundo, YouTube. Tercero, Spotify con publicidad. Y tercero, el reproductor de la web. Esto aquí en España prácticamente está olvidado. O sea, tenemos increíble. Hay que tenerla, pero nadie va a la web. Directamente diría, no sé, pondría quizá en tercer puesto iVoox, empatado con Apple, depende así un poco. Pero la web, para nada por encima de Apple y de iVoox. Pero a su vez, te das cuenta cómo coincide ese 46% de personas que dijeron que uno de los dispositivos que más escuchan es a través de las computadoras. Entonces, no me parece raro ni el segundo puesto de YouTube, ni el cuarto puesto de la página web. Claro, es más sencillo meterse desde el ordenador en una web que no en iTunes. Eso, desde luego. Sí, totalmente. Y acá, bueno, si sumamos el primer puesto con el tercer puesto, que es Spotify Premium con el 70% de los participantes, y Spotify con publicidad, tenemos un 87% de personas que eligen Spotify para escuchar podcast. Me sigue explotando la cabeza lo de YouTube, ¿eh? O sea, yo creo que soy ya un pequeño anciano metido en un cuerpo joven porque yo he escuchado un audio en YouTube, no lo llego a entender y sé que funciona y que los jóvenes cada vez más, pero a mí me cuesta, no lo sé, hasta ahí 40 minutos escuchando una imagen fija, lo pondrán de fondo y van haciendo, pero me cuesta muchísimo. Sí, tuvimos como un debate al respecto dentro del grupo de WhatsApp y es precisamente eso, o sea, una cosa también es como el uso con el que fue pensado YouTube, esto de, bueno, es una plataforma para mirar videos, pero a su vez también teníamos la pista de que la principal plataforma para escuchar música dentro de Argentina es YouTube, no sé cómo es en España. Entonces, como ya teníamos ese dato, hace un par de años medio que sospechábamos que esto podía llegar a pasar. Después lo reforzamos con, no sé, informes de... Hay un informe de canal... ¿cómo se llama? Es un informe de oyentes canadienses que también salta que la primera plataforma de escucha de podcast durante el último tiempo previo a la encuesta es YouTube, y en Estados Unidos también está pasando algo similar. Así que vamos a ver cómo sigue progresando el podcasting y el desarrollo y cómo eso puede influenciar a la plataforma YouTube dentro de los próximos años, porque me parece que hay algo potente ahí. Si bien es raro. Sí que es verdad que posiciona bien en Google, en YouTube. Exactamente. Una búsqueda y te sale primero un post y lo segundo te sale una fila de vídeos. Exacto. Además también tienen como un sistema de recomendación algorítmica mucho más aceitado por keywords y demás. Entonces eso creo que posibilita a que muchas personas descubran tu contenido y empiecen a escucharlo. Yo cuando apareció Google Podcast así con más fuerza, que ya podéis apuntar a Google Podcast, venga, que luego al final ha sido un fiasco porque no sé si alguien lo escucha, yo pensaba que iban a sacar un YouPod o algo así, en el que sería igual que en vídeos, pero en podcast, porque además podríamos ver a partir de qué minuto nos dejan de escuchar, o sea, tiene un montón de estadísticas súper preparado YouTube, que eso que los podcasts pues no tenemos tanto, hay muy pocas plataformas que te dan esos datos tan concretos. Exactamente, de hecho, bueno, viste que hace poquito Google Podcast sacó esto de que va a compartir las estadísticas de escucha y demás, pero yo pensaba que era algo, no sé, mucho más contundente, alguna innovación mucho más pronunciada, pero a su vez es lo mismo que ya nos ofrece Podcast Connect de Apple Podcast o Spotify para podcasters con la tasa de abandono y demás. Es como, ok, está buenísimo, pero a su vez no es nada nuevo de lo que ya conocíamos, si bien está bueno.
Entonces, también hay una cuestión de Google Podcast que me parece una lástima, y es cuando uno se afianza a un podcatcher o a una aplicación específica, es muy difícil abandonarla, yo creo. Y tanto. No, por ejemplo, uno, qué sé yo, en lo particular, empecé a escuchar podcast a través de Apple Podcast. Como supe que Spotify era lo que se venía, medio que me obligué a empezar a escuchar podcast a través de Spotify, y ahora ya me parece bastante normal. Pero todavía extraño cómo era la dinámica o la UX de Apple Podcast. Entonces, es muy difícil hacer cambiar a una persona de plataforma. Creo que lo mismo pasa con Netflix, que acá en Argentina está como súper arraigado, y ahora cuando lo comparamos con otras plataformas, nos damos cuenta que no es lo mismo, que es medio raro. Entonces creo que pasa por ahí. Sí. Bueno, vemos que según la encuesta, pues la mayoría de personas lo escucha por la tarde y luego en transporte o cocinando, que eso, bueno, estaría bastante de acuerdo. Si te parece, pasamos a los formatos, que también es una de las preguntas que me hacen muchas personas cuando quieren empezar un podcast. ¿Y cuál es el formato que más se escucha? Pues bueno, según esta encuesta, 51% conversacionales y lo segundo inmediato, 22% entrevistas, que ya hay un gran salto de 51 a 22. Luego ya va bajando muchísimo. Narrativos el 16, monólogos 5, ficciones 2 y resumen de noticias 1. Pero se queda la gente en conversaciones de pues, un grupo de gente hablando en torno a un tema. Sí, y por esto pasan un montón de cosas, ¿no? Primero, cómo a veces se recae en que un podcast de conversación es menos producido o lleva menos tiempo de preparación, lo cual no siempre es cierto, ¿no? Tener un buen podcast que enganche a la gente es todo un desafío de producción. Pero bueno, yo creo que también se debe a dos cuestiones. Por una parte, que es lo más cercano al formato radial que ya se conoce, y a su vez es bastante entretenido porque hay varias personas interactuando y demás, ¿no? Es como fácil de escuchar y no te genera tanta exclusividad de prestar atención a la hora de comprenderlo. Cosa que sí sucede en un podcast narrativo o documental y mucho más también en un podcast ficcional. También hay otra cuestión, te decía, que es lo siguiente y pasa bastante, es como una pregunta muy de marketing o una pregunta muy, en Argentina se dice, ¿qué nació primero, el huevo o la gallina? No sé si allá también se usa eso. Y acá ¿por qué se consume tanto conversación? Porque habláis mucho, esta me la sé. Exacto. ¿Qué te iba a decir? Entonces es como, ¿la gente está consumiendo en función a la oferta que estamos generando los productores o está consumiendo y prefiriendo en función de sus gustos o de la facilidad de consumo o de escucha? O sea, hay como muchas preguntas que te despierta esto. Tiene que ver con que en los medios tradicionales no puedes escuchar charlas en torno a temas que a ti te gustan, ¿no? Como veo también en la lista, lo que más triunfa es cine y series, pues es muy difícil escuchar una tertulia de cine y series en la radio. Normalmente te sale una persona, llega a la sección, la serie de no sé qué, te suelta, te hace la reseña y se va. Pero sí, es algo mucho más corto, menos... Claro, y al ser gente opinando, pues tú puedes sentirte identificado. ¿No? Pues mira, este dice que no le gusta Juego de Tronos como a mí, para una vez persona que lo dice... Claro, es verdad, wow, no puedo creer. No me gusta. Increíble. Igual yo voy a contar también, ya que estamos en confesiones de Juego de Tronos, yo no la vi completa, me quedé como en la segunda temporada, la quiero ver, pero bueno, claro, ¿por qué? Porque exige demasiado. Empiézalo, porque te dormías, ese que me pasa a mí, 3 temporadas y muchas siestas me he echado. Claro, sí, puede ser que me pase eso, también porque me la pongo a ver, o sea, mi momento de descanso donde no hago casi nada es a la noche, muy tarde. Claro, lo mismo. Entonces, claro, estoy sesgado por mi cansancio. Exactamente. Porque cuando tanta gente lo lleva, pues algo tendrá, pero yo no estoy capacitado a esas horas para seguirla, por lo tanto me duermo, entonces lo relaciono, me aburre. Exactamente, hay que prestar mucha atención, muchos personajes, te encariñas con uno, muere, esto es un lío. Bueno. Cuando se estafilla dice, ¿por qué se ha muerto este? Bueno, me da igual. O familiar de quién era y de qué reino era, así es todo un tema, mucho para pensar. Volviendo al tema de lo de las temáticas escuchadas y demás, cine y series, también nos preguntamos con Agustín, con mi compañero con quien conduzco Drop the Mic News, el podcast, nos preguntábamos lo siguiente, es como, ¿se consume mucho cine y series porque también es una de las temáticas para las que más se produce contenido o se consume mucho cine y series por el interés propio de la audiencia en sí?
Bueno, la vida después de Perdidos llevó a la conversación alrededor de las series y vino Netflix y lo aumentó y ahora mismo nuestro ocio sobre todo gira alrededor de las plataformas de series. Entonces es una conversación que es fácil de entrar, o sea, no hace falta que puedes hablar con alguien que no conoces y estar hablando de una serie. Sí, es verdad, se podría decir que es de baja barrera de entrada o es apta para todo público, que siempre algo vas a enganchar ahí. Me ha gustado la frase, baja barrera de entrada conversacional. Bueno, después otras temáticas así más escuchadas también, les comentamos al resto de las personas que están escuchando acá, sociedad y cultura con un 33%, economía y política con un 23,9%, historia, música y noticias de actualidad ya por el rango de los 20%, 22%. Bueno, la noticia, los podcasts de noticias y actualidad son un fenómeno que están creciendo muchísimo alrededor del mundo, así que es un fenómeno que también sucede en Argentina. Muchas veces impulsado por estos grandes medios que hace poco acaban de llegar al mundo del podcasting. ¿Es por la temática o porque las empresas se están volcando en el podcast y claro, tienen mucha fuerza y mucha masa muscular, entonces hacen que la gente que escuchaba la radio ya no la escucha y se baja en el programa de noticias? Y son muchas preguntas con respuesta, a ver, incierta, no creo que haya una respuesta clara, ¿no? Vuelvo a lo mismo, se consumen muchas noticias porque se está produciendo muchos contenidos de noticias o porque le interesan a la gente, o se consumen noticias de este estilo porque permiten generar contenidos informativos y noticiosos que no están tan ligados a la actualidad, o sea, permite que los medios tengan otros diálogos con la audiencia, o simplemente son para mantenerse informado como un resumen de noticias. Creo que hay como mucha tela para cortar, mucha tela para investigar en específico, pero que por los datos solamente sabemos que hay como un aumento en la tendencia, nada más. Te añado otra pregunta, y qué curioso que esté resurgiendo las noticias de actualidad en un medio que lo que menos podemos presumir es de actualidad. O sea, el punto fuerte es que no tiene que hablar de algo de actualidad. Exactamente, sí, eso la verdad que me sorprendió en un momento y ahora comprendo que, bueno, que tiene como dos usos ese tipo de contenidos. Primero, el uso del día, nace en el día y muere en el día, ¿no? Porque el resumen de noticias más importante de hoy solamente me va a importar hoy. Y también empieza a funcionar el podcast, yo creo, como un documento de archivo, ¿no? Sabemos que si ingresamos al primer día que se anunció la cuarentena obligatoria en Argentina y la buscamos en algún podcast de noticias que haya hablado sobre eso, ya nos queda el resumen o el archivo sonoro, entonces me parece que puede llegar a tener un valor a futuro, como cuando uno va a la biblioteca, por ejemplo, y por algún tipo de trabajo, consulta los diarios de 1900 y algo, en un momento histórico específico, y ve qué es lo que pasaba a su alrededor. Solo para ese uso, porque si tú estás escuchando un podcast relacionado con el coronavirus y lo publica todos los días y te has perdido el martes, miércoles, jueves, tú no lo escuchas porque ha cambiado tanto la cosa que directamente te vas al viernes. Sí, no, obvio. Claro, no es algo que puedas voy a escuchar los de antes, no, es que para nada, no te va a servir de nada. No, exactamente, es por eso, o lo consumo ahora o digo, capaz, imagínate esto, en 5 años de repente quiero recordar qué había pasado en el momento del coronavirus, ¿no? ¿Qué pasaba en Argentina en ese instante? Capaz que si se me ocurre buscar por fecha entre los podcasts periodísticos que hacen resúmenes de noticias, o sea, es muy engorroso, tal vez posiblemente me vaya directamente a Google y ahí vea qué medios gráficos o qué medios digitales hablaron sobre eso, pero digo, si quisiera un resumen sonoro, capaz que me voy a ese archivo por fecha y digo, bueno, a ver, ¿qué pasó el 13 de mayo de 2020 cuando estaban todos en cuarentena? Y ahí me van a salir unas noticias. O sea, ¿puede funcionar como archivo sonoro? Sí. ¿Cuán útil puede llegar a ser? No sé. Claro, esto es como lo de las películas, ¿no? Que buscabas el periódico, la portada del año, no sé qué, porque el resto tendrá más sentido cuando hagan un resumen de todo así ficcionado, narrativo, que sea interesante y escucharlo como documental, eso sí se podrá recuperar en cualquier momento. Pero ahora no. Puedes escuchar lo que pasó en marzo de no sé qué, dices, pues vale. Claro, sí, no. Sí. Coincido totalmente. Es medio raro, no es muy no es ameno, un arma de doble filo, ¿no? El tener la actualidad y querer dar la noticia, pero en formato podcast no sé hasta qué punto es interesante invertir todo ese tiempo, invitados, producción
para hacer algo que mañana no va a tener, o sea, y que otro te saque el podcast igual que tú y lo saque una hora antes, entonces ya todo el fastidio se te va. Sí, también, o sea, yo creo que siempre que se toma una decisión comercial y se experimenta es por algo. Y si se mantiene en el tiempo es porque evidentemente para algún público está respondiendo y le funciona el medio, ya sea como para generar presencia de marca, si nos vamos al término más marketinero, o no sé, o para establecer un diálogo diferente con la audiencia. Posiblemente esto sea útil, este resumen, no sé, por ejemplo, viste que hay varios podcasts de noticias, tenés como el resumen el boletín, que te enuncia en 5 minutos las noticias más relevantes, tenés uno, no sé, capaz un poco ampliado, que hace como foco en noticias relativamente actuales, pero con más información o más participación de profesionales específicos, o tenés otro como por ejemplo The Daily, que te desarrolla un tema que es súper informativo, pero no se corresponde con la actualidad. Por ejemplo, no sé, me acuerdo de un episodio de The Daily, era tipo la historia de WeWork, qué estaba pasando con WeWork, por qué funcionaba y por qué estaba cayendo y demás. Entonces digo, también habría que analizar de las categorías que se están consumiendo, bueno, cuáles de todos esos formatos dentro de las posibilidades de que un podcast sea de noticias o de actualidad se están consumiendo, ¿no? Y cuáles son los objetivos y los momentos del día, como siempre se puede investigar mucho más. Sí, y cuanto más ponemos la lupa, más cambia, porque estoy viendo la página que habéis puesto por sexo y edad y claro, cambia mucho en la franja de los hombres a la franja de las mujeres. Sí que es verdad que en cine y series mantenemos, pero luego en mujeres tiran más por sociedad y cultura y en hombres más o menos un poco todo igual, pero quizá destaca un poco más deportes. Exactamente, que las mujeres ahí como que no están muy interesadas, o al menos las que votaron dentro de la encuesta. Después libros, capaz que es una categoría que las mujeres parece que prefieren más en comparación de los hombres. Tenemos también autoayuda y bienestar, que mira, hay un 12% de mujeres que dicen que lo prefieren a un 8% de hombres que dice que no le interesa tanto. Entonces digo, está bueno también empezar a ver, bueno, ¿qué es lo que está consumiendo cada género? También habría que agregar más, me parece, para saber cómo pensar la comunicación y ejemplos y referencias y demás, enfocado en el público objetivo de cada contenido. También me quiero dar un salto al momento en que preguntáis por la duración de los podcasts, porque esto es una de las preguntas que todo el mundo cuando quiere hacer un podcast te lo dice, ¿pero cuánto tiene que durar? Y dice, a ver, yo siempre digo, bueno, lo que tú te dé, pero claro, está claro, si haces uno de 3 horas, pues estás ocupando 3 horas de oídos de otra persona, aunque exista el botón pausa, que parece que hay gente que no lo conoce. Y aquí, por lo que veo, pues el 36% dice que escucha pues de 36 minutos a 45 minutos, que me parece bastante fidedigno aquí también a España, es una media bien. Porque a mí los súper cortos no creo yo, se escuchan, sí, pero no sé, uno medianamente, creo que el podcast está más hecho para eso, para adentrarse un poco más. Sí, la realidad, yo siempre digo esto, para mí un podcast tiene que durar lo que tiene que durar, ni un segundo más, ni un segundo menos. Entonces, cuando nos ponemos a pensar, quiero aclararle a los oyentes que dentro de lo que es esta pregunta de la duración, ¿cuántos son los podcasts que más escuchás o cuántos duran? Si bien el 36%, como dijiste vos, mencionó que escucha de entre 36 a 45 minutos, cuando vamos a la parte de qué duración preferís escuchar, que no es lo mismo que la que escuchas actualmente, ya ese 36 a 45 minutos baja aproximadamente un 7%. O sea, se empiezan a retroalimentar los podcasts de abajo de arriba, que duran un poco menos. Es curioso que en ambas listas, en la que consume y la que le gustaría consumir, casi empatan o muy cortos o de 1 hora. O sea, lo que está antes y después de los 30 minutos. Sí. Por ahora, claro, son esas las duraciones que disfrutan. Si bien sabemos que hay una tendencia a podcasts cada vez más cortos, creo que el año pasado Megaphone había anunciado esa tendencia en crecimiento, yo creo que esto puede estar bastante ligado al tipo de podcast o al tipo de formato que tenés para hacer tu podcast, ¿no? Capaz no es lo mismo prestarle atención a un podcast de conversación o de mesa redonda que dure 36 minutos a escuchar todo un documental sobre algún tema muy específico que dure 36 a 45 minutos. Entonces, para mí, esto es una opinión totalmente personal, el formato debería estar
pensado en función de la duración, o sea, son dos cosas que deberían ir bastante juntas, teniendo en cuenta el nivel de atención y de compromiso que le tiene que dar el oyente para comprender tu contenido. Uh-huh. Pues sí, también habéis preguntado sobre la calidad, o sea, cuánto es importante la calidad del audio en el podcast, y veo que el 60% dice que muy importante. He visto mucha gente que dice, lo importante es el contenido. A ver, sí, pero un buen contenido con un mal audio te tumba el podcast de primeras. En cambio, un podcast con buen audio y contenido regular se mantiene si engancha y si atrapan los podcasters. Exactamente, coincido totalmente. O sea, la verdad que es una lástima de cierta forma que si tenés un muy buen contenido a nivel guión, no lo puedas lucir, Uh-huh. la gente no lo pueda apreciar si tu audio no está funcionando bien, pero creo que es un estándar o un parámetro que los oyentes valoran mucho, porque quieren escuchar lo que vos tenés para comunicar con la menor cantidad de interrupciones posibles. Uh-huh. Pues sí, mira, y esta parte me interesa. Tú que además has dicho que venías del mundo del marketing, formas más utilizadas para descubrir podcast. Creo que es la asignatura pendiente del podcasting en general. Es muy difícil encontrar un podcast porque, como hemos dicho, Google no indexa, las plataformas no te encuentran por título, Apple Podcast, si te equivocas en una letra, ya no te encuentra. Sí. O si tienes un acento cagado. Sí, claro, o sea, nosotros calculo que a los franceses les debe pasar lo mismo, como un acento que pones mal o una cosa que pones mal, ya está, perdiste, estás fuera del juego. Además, quiero, además de la encuesta, ¿cuál es tu opinión como persona de marketing? ¿Cómo hacemos para que se escuchen nuestros podcasts? Esto es una de las cosas, esto es el maná de todos los podcasts. ¿Cómo hacemos que me descubran? ¿Cómo hacemos para crecer? Claro, o sea, siempre hay que tener en cuenta que el podcast es un contenido que surge de internet y que estamos muy ligados a eso. Entonces, para llegar a tener mayor notoriedad, para llegar a nuestra audiencia objetiva, una de las cosas que tenemos al alcance son las redes sociales, que para las personas que votaron en esta encuesta, el 64% de ellas descubrió podcast a través de las redes sociales. Entonces, siempre que capaz me consultan, yo brindo consultorías, cada vez que me preguntan sobre, bueno, ¿qué voy a hacer con un podcast? Lo hago, qué sé yo, y demás. Digo, bueno, no es solamente hacer un podcast, no es solamente hacer un guión, es preproducirlo, producirlo, postproducirlo y también dedicarle un tiempo a las redes sociales, porque si no, ¿cómo la gente se va a enterar? Y creo que este número también nos da un parámetro de, bueno, si vos querés realmente tener, o sea, hacer de tu podcast un negocio o un ingreso, o querés que la audiencia que tiene de forma orgánica empiece a crecer, deberías invertir en una estrategia publicitaria de redes, una promoción donde vos le decís al público objetivo al que querés llegar y vas viendo qué va pasando. Entonces, la verdad que los números acá muestran que las redes sociales son el primer factor de contacto, seguido también por la recomendación de amigos, que es algo que se ve en diferentes reportes, y la cross-promotion entre otros podcasts, ¿no? Muchas veces estamos escuchando un podcast, pero hay un corto de segundos en donde escuchamos otro con un tema capaz relacionado que después nos termina interesando. Sí, yo creo que el podcast, su fuerte es que es un medio muy social. Yo siempre digo que lo trato como otra red social dentro de las capacidades que pueda tener. O sea, no es lo mismo la radio que habla, te explica su cosa y adiós, y a lo mejor ni le da igual la audiencia, cobra y al día siguiente vuelve a la radio. Y en cambio, yo siempre digo que el podcast ni siquiera termina cuando le das al stop, ni siquiera termina cuando terminas de editar. O sea, continúa cuando lo has soltado en redes, cuando te preguntan cosas, tienes que alargar el programa en formato tweet, en formato mensaje de Instagram y seguir dándole vida. Y si necesitas una segunda parte o traer al invitado de esa persona que te ha comentado, pues continúa ese programa en el siguiente. Entonces es como intentar retroalimentar todo lo posible. Yo creo que esa es una de las ventajas. Sí, es verdad. El podcast creo que tiende mucho más a lo que es la comunidad porque establece mayores conversaciones y habla de temas que siguen siendo de nicho, por más de que los nichos se estén ampliando y que son súper específicos. Entonces es como todo el tema de comunidades, redes sociales y demás, está todo muy aceitado y muy conectado. Uh-huh. Al final de la encuesta veo que os habéis metido en el tema publicidad, financiamiento. Cuéntame, porque esto es un tema de lo más peliagudo. Los productores de podcast que queremos avanzar y profesionalizar, etcétera, lo vemos clarísimo, pero la audiencia no lo ve tan claro. Una audiencia acostumbrada a contenido gratis, contenido sin... De hecho, era uno de los fuertes al principio. Podcasting
te explicaba la información y ya está, no habían anuncios. Incluso hasta en YouTube hay anuncios que te pueden molestar. Y en principio el podcast, esto no venía incluido en el pack. Entonces, ¿qué opinión has tenido y qué comentarios ha generado esto de publicidad? Porque además diferenciáis publicidad y financiamiento, lo cual incluye que el oyente participe en algún tipo de donación, compra, etcétera. Exactamente. A ver, bueno, si querés, te cuento un poco de los resultados. El 44% de las personas, cuando les preguntamos si les molesta escuchar publicidad, dijeron que sí. Seguido por un 39% que dice, bueno, a veces me molesta, y un 16% muy benigno, gente muy de bien, que dijo que no le molesta. Gente de bien. Hay que entender ciertas cuestiones, o sea, el podcast, para que se convierta en algo cada vez más profesional, para que el podcaster pueda, dedicarle más tiempo, debería llegar a en algún momento tener que convertirse en algo que te genere ingresos y así poder, no sé, mandar a editar tu podcast o contratar a algún community manager para difundirlo y demás. Entonces es como la publicidad, una de las cosas que más se menciona a la hora de generar ingresos a través de un podcast, pero está pasando este problema de que al público obviamente mucho no le gusta. No le gusta, pero casualmente no le gusta un anuncio, una cuña como tal, como en la radio, pero en la parte de que el oyente es más activo, la cosa cambia, porque el rotundo no aportaría, es solo un 19%, y el resto o se lo piensa o dice que sí, o sea, que no están totalmente en contra de que el podcast gane, sino de que te haya una publicidad intrusiva. Exactamente, por eso también, si bien el 44% dijo me molesta, dicen, bueno, si tengo que escuchar un podcast, si tengo que escuchar una publicidad, prefiero que me la relate o que me la locute el mismo conductor o conductora de podcast y no que venga otra voz extraña o ajena a todo este mundo que me construye el podcast a contarme algo para venderme. Entonces también hay que tener en cuenta, si bien la publicidad no es súper amena para escuchar para los oyentes, prefieren dentro de las posibilidades que el mismo host te dé el anuncio, digamos. Eso me parece que es importante para contemplar en caso de que uno tenga la posibilidad de tener soporte publicitario. Después, bueno... Después de toda esta encuesta, que cuando ya cerrasteis, tu compañero y tú, ¿qué conclusiones sacasteis? ¿Que estáis contentos? ¿Lo veis bien? Llevamos el chiringuito. Claro, sí. Nos vamos a YouTube. No, mentira. Vamos a ver por otro lado. A los podcasts ya no. No, estamos muy contentos. La verdad que, en cuestiones personales es como que no sabíamos que tantas personas iban a participar, a brindarnos tanta información. Eran bastantes preguntas, eran como 33 preguntas. Algunas de las cosas que nos llaman la atención en sí es primero el gran crecimiento que se nota desde 2018 a 2019, que la verdad que es un salto enorme, es un salto como del 10 u 11% con años anteriores, así que como te dije, se nota la inminencia de Spotify, se notan las mejoras en los planes de los dispositivos móviles y los datos para escuchar podcast, que la gente le dé play y gaste sus datos en podcast, sumo también que obviamente se pueden descargar y uno los puede llevar a donde quiera sin gastar, ¿no? Pero después otras cosas que me llaman la atención, bueno, la calidad de audio era algo que me esperaba que fuera así, que fuera bastante valorado. Las temáticas no me sorprendieron demasiado, me parece que es usual, que es normal y que, es un mercado que recién está empezando a nacer en Argentina. Si bien hace muchos años ya hay varias personas que independientemente están produciendo podcast, ¿no? Hay gente que está experimentando podcast desde 2004, o sea, hace mucho tiempo atrás, pero en el negocio o a nivel masivo, si se quiere, recién está empezando a formarse este mercado local. La verdad que cuando empezamos Drop the Mic, sabíamos que no había una industria nacional argentina, pero sí había un germen o una semilla en donde varios productores estaban generando contenidos y querían aprender y profesionalizarse más para otorgar mejores cosas, mejores resultados. Entonces, esto sumado a Spotify, que vino a hacer conocido el podcast acá en Argentina, está empezando a tomar un rumbo y está en crecimiento. Sumado también a la inminencia de los grandes medios, que es lo que te comenté antes, y también de celebrities locales que empiezan a querer tener su propio podcast del tema que a ellos les guste mencionar o que los represente.
Bueno, yo creo que estamos en un camino que está adelantado, pero la suerte es que nos queda mucho y por suerte no va a haber año del podcasting. Es una buena noticia porque lo que está habiendo es una evolución lenta del podcasting, lo cual significa que está dando pasitos seguros y no es una burbuja que suba y baja. Yo he llegado a escuchar, está el podcasting en una burbuja, pero vamos a ver, si todavía tengo que explicar qué es la palabra podcast, ¿cómo va a haber una burbuja? Totalmente. Bueno, pero también pasa por una cuestión de que Estados Unidos es como el máximo exportador de podcast alrededor del mundo y muchas veces también es el exportador a nivel reportes e información y a veces no se tiene que llevar esa información al mercado local y hacerla como un estándar general. O sea, en Estados Unidos el podcast tiene una industria publicitaria que apunta a los $2 billones, sabemos, que va a llegar ahora en 2020 o 2021. Supongo que este año no va a pasar por conocidas razones, pero digo, capaz 2021 o 2022 suceda. Pero eso, no sé si está sucediendo en España, pero nosotros en Argentina estamos completamente alejados, o sea, completamente alejados. Entonces, nada, está en crecimiento acá, recién está empezando a suceder. Sí, bueno, pues todo lo que podamos ayudar desde aquí, pues me lo decís y nada, si necesitáis también darle bola a la siguiente encuesta, me la pasáis, la recomendamos por Nación Podcast y a ver si también unimos, vamos haciendo latino. Sí, y en España hay informes sobre la audiencia, se realizan. En España, hace muchos años, con la Asociación Podcast se hacían y durante 4 años seguidos se hicieron. Luego de repente se cortó el grifo, pero era interesante. Sí que es verdad que llegaba muy poca gente porque eran los socios, era lo mismo, ¿no? Muy acotado. Pero se notaban muchos cambios de uno a otro, porque más o menos sí que eran mismas personas que entraban y salían y se notaban cambios. A ver si la Asociación Podcast se pone un poco las pilas, porque si no, no sé cómo lo vamos a hacer. Así que me parece muy interesante. Cuando lo vi, dije, ¡ay, qué bien! Alguien que lo hace. Bueno, muchísimas gracias, Ara Torres. Podemos encontrarte en Twitter como La Chica Towers. Exactamente, en Instagram. ¿En Instagram también La Chica Towers? Pues ahora te sigo. Sí. Dale. Y podemos escucharte en Drop the Mic. Vamos a dejar en las notas de este programa el enlace a la encuesta, que me pasarás una que donde quieras mejor que vaya la gente, porque yo te estoy viendo ahora la encuesta desde tu LinkedIn. Y si quieres explicarle la newsletter Drop the Mic y incitar para que se suscriban, pues adelante, es todo tuyo. Muchas gracias. Y ahora ya, mira, te despides todo el programa y haces tu último call to action y nos vemos. Bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a vos por invitarme y la pasé increíble. Me encanta hablar sobre podcast, así que seguramente ahora después terminamos de grabar y te hago más preguntas sobre la audiencia española. Bueno, vamos a contar también, si quieren suscribirse al newsletter de Drop the Mic, les voy a dejar el link a Sune para que también, si están interesados, se pueden suscribir. Es algo que sale una edición por semana, al igual que el podcast. Las dos cosas tienen el mismo nombre también, así que van a poder encontrar fácilmente, al igual que los contenidos que curamos y divulgamos. Pues muchas gracias, nos vamos viendo por las redes. Nos vemos por las redes y nos escuchamos. Pues aquí habéis tenido la entrevista a La Chica Towers. Podéis escuchar su podcast Drop the Mic y en las notas del programa os dejo un enlace para el PDF con toda la encuesta que podéis bajar, podéis mirar, podéis analizar, ver sus resúmenes, ver sus conclusiones. Está muy interesante, me ha parecido un trabajo súper guay, súper bien hecho y súper bien expuesto en el documento. Así que un placer que haya dicho Alejandra que sí a venir a este podcast. Cualquiera de vosotros que tengáis algún proyecto así podéis venir y yo encantadísimo en cualquier parte del mundo, siempre que podamos entendernos, que yo no soy mucho de hablar inglés. Y para terminar, pues nada, agradecer a todo el mundo que escucha podcast, a todo el mundo que conteste, que participa en todo tipo de encuestas, eventos y todo lo que hay. Un abrazo, compartid podcast porque ya sabéis que a todo el mundo le gustan los podcasts, pero todavía no lo saben. Nos vemos, hasta luego. No me quiero despedir sin recordaros que pasáis por quieroserpodcaster.com, una web, una aula virtual donde sois todos y todas bienvenidas. Personas que quieran empezar el mundo del podcast y personas que ya tienen podcast. Os recomiendo muchísimo las mentorías grupales. Además voy a sacar unos retos, 2 en concreto, los 2 primeros, con recompensas que incluyen que vuestra promo
aparezca en este podcast y que seáis uno de los entrevistados para la temporada de verano. Así que os espero, quiero ser podcaster.com. Podéis daros de baja en cualquier momento. En el primer instante que os apuntáis ya está todo activo. Podéis consumir todos los vídeos, todos los cursos y proponer 1000 cosas. Pero ya os digo yo que si sois podcasters y si queréis ser podcasters como yo, os va a encantar y os vais a quedar. Un saludo, muchas gracias, nos vemos. Still waiting in line? Again? That's time you will never get back. Save time and money with Stamps.com. Over 4 million businesses have skipped the line with Stamps.com. Join them to save up to 90% off carrier rates from your computer or phone right now. Print postage for certified mail, registered mail, and packages in seconds. Then schedule a pickup right from your home or office. For a limited time, go to Stamps.com and use code PODCAST for a free welcome gift. Taxes and fees apply. Nada supera la tradición, como la cena semanal en casa de mamá. Y Tostitos, hechos con masa preparada de manera tradicional, empezando con los granos de maíz enteros. Con cada mordisco, disfruta de los sabores Mexican Street Corn y Hint of Lime, sin colores ni conservantes artificiales, y aprobados por mamá. Tostitos, tradition matters. Entra en quiero ser podcaster.com y allí mira todos los botones que tenemos. La newsletter, el libro Fact Podcast, la comunidad privada para podcasters pro en Patreon, enlaces para reservar una asesoría conmigo que te solucione la vida. Si me quieres como editor de podcast también puedes contratar ahí la edición y también están los enlaces a mis redes sociales, LinkedIn, TikTok e Instagram. Quiero ser podcaster.com.